Saludos, hermanas y hermanos del Ministerio Latino del Bronx. Mi nombre es José de la Rosa y gracias a Dios en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Saben, no sé si le ha sucedido, honestamente espero que no, que un día tranquilo vas caminando en un parque o quizás en la calle haciendo algo y de repente, de la nada, te cae algo en un ojo. Normalmente es algo pequeño, pero lo sentimos mucho más grande de la cuenta. Y es increíble como algo tan pequeñito, algo que a veces hasta se nos hace difícil verlo a simple vista, puede ocasionarnos tanta molestia física, dolor y hasta dejarnos temporalmente ciegos de ese ojo, al menos por varios segundos. En el día de hoy vamos a estudiar un tema a través de la Biblia que definitivamente nos ayudará a ver con más claridad. Quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. Mi título para este mensaje es Enfoque distorsionado. Enfoque distorsionado. Pero antes de empezar, por favor acompáñenme en una oración. Amén. Dios Padre, gracias. Gracias Señor porque en su misericordia, en su amor, en su compasión, Señor, día a día usted nos cuida, nos protege, Padre, y nos llena de bendiciones. Gracias Señor porque sin importar, Padre, que tan distanciado estemos de usted, su misericordia siempre está a favor de nosotros. Gracias Señor por su palabra, porque en ella encontramos una fuente infinita de vida eterna y de sabiduría, Señor. Lord, le pido por este mensaje, Padre, que por favor usted me dirija y que sea su espíritu que se encargue, Señor. Que no sea lo que yo quiero, Padre, sino lo que quiera usted a través de este mensaje. Gracias, Señor. Se lo oro y se lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. La primera escritura que quiero mostrarles está en Juan, capítulo 3, del 22 al 30. Versión Dios habla hoy. Juan, capítulo 3, versículo 22 al 30. Dios habla hoy. Amén. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Amén. Para entender mejor, vamos por partes. Lo primero es que aquí vemos a un Jesús trabajando y enfocado en lo suyo. Me lo imagino ocupado, predicando el mensaje, bautizando, sanando a las personas. ¿Qué pasa? Cerca de ellos se encontraba Juan el Bautista, también bautizando personas. ¿Qué hay de malo en eso? Absolutamente nada, ya que ambos están trabajando para Dios. Ahora bien, si se fijan, cuando los seguidores de Juan van donde era a quejarse, ¿qué produjo eso? ¿De dónde sale eso? De una discusión que sostuvieron con un judío acerca de la purificación. Prácticamente una diferencia entre puntos de vista diferentes. Sucede que en esa época y aún el día de hoy, purificación es sinónimo de bautismo. Y casualmente, ¿qué estaban haciendo Juan el Bautista y Jesús?
bautizando. Pero no sé si lo notan, pero hay un problema serio ahí. La versión Dios habla hoy los llama seguidores. Otras versiones de la Biblia los llaman discípulos de Juan. Pero lo primero es que estas personas seguían a Juan el Bautista, pero no tenían ni compartían el mismo enfoque que él. Ellos no habían entendido todavía las diferencias entre Juan el Bautista y Jesús. Pero algo mucho peor aún, su enfoque errado sobre su maestro, o quizás la diferencia personal, lo que había sucedido con el judío, no les permitía identificar para quienes ambos estaban trabajando, Dios. Y en este punto, tengo una pregunta para ti. Como discípulo cristiano, ¿por qué haces lo que haces? ¿Quién es la prioridad en tu vida? Y te pregunto esto porque a veces con el tiempo se puede perder el enfoque real de lo que verdaderamente nos mueve y tiene importancia. ¿Y saben qué es peor? Que nuestra visión puede llegar a ser tan borrosa, tan limitada, que ni siquiera nos damos cuenta. Volviendo a la escritura, el problema aquí con estos discípulos de Juan no era que Jesús estaba bautizando más personas que ellos, ni tampoco que Jesús estaba acumulando más seguidores. El problema aquí era su desenfoque espiritual, que no les permitía ver el por qué y para quién de lo que hacían. Aquí vemos que ellos tenían una visión totalmente diferente a la de su líder. De un lado, el enfoque de ellos era netamente humano. Del otro, el enfoque de su líder era totalmente espiritual. Para ellos, la importancia radicaba en la persona de Juan el Bautista, muy al contrario a lo que pensaba su maestro, porque para él la importancia radicaba en Jesús y en hacer la voluntad de Dios. Amén. Segunda escritura que quiero compartirles está en Marcos 9, del 33 al 37, versión Dios habla hoy. Marcos 9, del 33 al 37, Dios habla hoy. Dice, llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se acercó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlo a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolos en brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Amén. Me encanta el título de esta escritura. ¿Quién es el más importante? ¿Qué vemos aquí? La escritura dice que Jesús llega con sus discípulos a la ciudad. Y cuando ya está en la casa, le hace una pregunta sencilla. Una pregunta normal. ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? Me encantan las preguntas de Jesús. Y algo que me llama mucho la atención es que Él espera el momento preciso. Él espera llegar a la casa para hablar con ellos. No sé dónde estaba Jesús durante el trayecto. No sé si venía adelante o quizás venía detrás de ellos. La Biblia no da mucho detalle sobre esto. Lo que sí sé es que Jesús sabía con exactitud de qué venían hablando. Pero la Biblia dice que se quedaron callados. Y me imagino ese largo silencio. ¿Alguna vez te han preguntado algo, quizás en una reunión o un discipulado, que no quieres responder
porque sabe que la respuesta va a traer consecuencias, pues eso es lo mismo que estaba pasando aquí. Pero algo que me enamora cada día más de Jesús es su manera de confrontar las cosas. Él sabía sobre qué habían estado discutiendo sus discípulos. Incluso pudo haberse quedado callado y no decirles nada. Sin embargo, se da cuenta de que algo andaba mal con ellos y toma acción. Y algo más importante aún, él sabía que ese tipo de actitudes no son las que ayudan a un ministerio en desarrollo, como en ese momento estaba el suyo, sino todo lo contrario. Ese tipo de pensamientos o sentimientos no vienen de parte de Dios, sino del enemigo. Entonces, toma la decisión de corregirlos. Y me imagino la cara de sorpresa de ellos en esos momentos. Me lo imagino quizás mirándose uno al otro y preguntándose quién le dijo, cómo sabe o quién habló. Entonces se sienta, llama a los 12 discípulos y les dice, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirle a todos los demás. Algo que definitivamente puede ser muy retante para muchos, porque en la mayoría de los casos la tendencia humana es querer ser el primero en todo, es querer ser el centro de atención, acaparar absolutamente todo y ser el final de los muñequitos, como dicen en mi país. Y es muy real, eso sucede, mi gente. Se sorprenderían con qué frecuencia. Pero volviendo a Jesús, aquí hay mucho que podemos aprender de esta escritura. En este caso, también nos enseña que van a suceder situaciones en las cuales tendremos que ayudar a otras personas. Lo quieras o no, en algún momento, o vamos a ser confrontados por alguna actitud de nuestra parte, o en su defecto vamos a tener que confrontar a otros. Y algo más que me impacta de esta escritura es que toma un niño, lo pone en medio de ellos y le dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió, o sea, Dios. Fue una manera más de decirle a sus discípulos, no deben minimizar a los demás. Todos son iguales, ninguno es más que nadie. Y cuídense de no discriminarse unos a otros. No importa cuántos años tengas en la fe, ni la posición en el ministerio que tienes, ni el tiempo sirviendo. El más pequeñito e insignificante tiene el mismo valor que los demás. Y no solamente para Jesús, sino también para Dios. Amén. Próxima escritura, Marcos 9, del 38 al 41. Marcos 9, del 38 al 41. Versión Dios habla hoy. Enfoque. Amén. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Amén. Juan el discípulo llega donde Jesús le dice, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Saben, esta escritura tiene varias vertientes. Por un lado, nos puede ayudar en cómo vemos otras personas,
que quizás pertenecen a otro grupo, otra iglesia, o quizás dentro del mismo ministerio, pero que no lo vemos como deberíamos. Pero no voy por esa parte, no voy por ese lado. Quizás nos hemos encontrado en el mismo lugar que Juan, pensando que otros no deberían hacer ciertas cosas para Dios. Pero lo primero que debemos entender es que si pueden hacer algo en su nombre, es primero porque tienen fe y segundo porque Él así lo permite. Sin fe no podrían hacer nada. Y si alguien no está contra nosotros, entonces está a nuestro favor, como dice la Escritura. También aquí vemos algo que es muy común hoy en día y que nos afecta mucho como discípulos o cristianos, y es no abrir nuestro círculo espiritual. Esta escritura, como le dije, tiene varias pendientes, pero no quiero meterme muy para lo profundo. Prefiero quedarme aquí en esta parte. Es una especie de segmentación o clasificación al momento de integrar a otros a nuestro entorno. Y esto se da cuando no nos abrimos a tratar a otras personas, aún dentro del ministerio al que perteneces. Siempre hay algún hermano o hermana que lo quieras admitir o no. Quizás no hemos sido lo suficientemente abiertos para crear una amistad genuina con esa persona, levantando de esta manera una barrera invisible y, aclaro, hasta inconscientemente entre otras personas y nosotros. Si es tu caso, por favor, identifica ese hermano o hermana con el cual no has tenido mucha comunicación y rompe el hielo, independientemente de que pertenezca a tu ministerio o no. Recuerda que todos estamos del mismo lado y la unión hace la fuerza. Amén. Próxima escritura, Mateo 9, del 10 al 13. Mateo 9, del 10 al 13. Versión Dios habla hoy. Mateo 9, del 10 al 13. Dice, sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Ven? Para que entiendan mejor, si leen el versículo anterior, ahí mismo, en el versículo 9, Jesús acababa de llamar a Mateo a formar parte de su ministerio. Mateo era un cobrador de impuestos para Roma y debido a esto, digamos que no tenía muy buena reputación en el pueblo. Ahora, imaginen ustedes las personas murmurando acerca de Jesús, dudando sobre su fe, cuestionando su integridad espiritual. Entonces, la Escritura dice que Jesús estaba comiendo acompañado de sus discípulos en esta casa. Lo más probable es que alguien lo haya invitado y tal vez ni siquiera tenía dominio sobre qué personas más iban a ser invitados también. ¿Qué pasa? Que cuando llegan las personas, las demás personas se sientan a la mesa con Jesús. Entre ellos, personas que cobraban impuestos y gente de mala fama. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Los fariseos de esa época acostumbraban llamar pecadores y gente de mala fama a aquellos que no interpretaban la ley como ellos o que ejercían profesiones poco honrosas. Entonces, aquí vemos la discriminación de parte de ellos al llamar a los demás pescadores, demostrando de ese modo, pecadores, perdón,
demostrando de ese modo su ignorancia espiritual que evidenciaba el aire de superioridad que sentían ellos en su trato hacia los demás. Jesús le enseña aquí, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Prácticamente les está diciendo, yo vine a buscar a los perdidos. Ese es mi enfoque. Y le dice algo que aún hoy todos debemos recordar en nuestro día a día. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Que era exactamente lo que estaba sucediendo. Ellos se sentían superior a los demás por su conocimiento de las escrituras. Quizás su tiempo en el templo o en su posición. Y miraban a los demás muy por debajo de ellos. Aparentemente sentían que ya tenían el cielo ganado y que los demás solo eran pecadores, ignorando de ese modo que ante Dios todos somos pecadores y que por el simple hecho de pensar así de otras personas ya se estaban descalificando espiritualmente. Amén. Saben, hemos visto 4 escrituras y cada una tiene una actitud de desenfoque espiritual. Como hombres y mujeres de Dios, lo peor que nos podría suceder es tener un enfoque distorsionado, puesto que eso nos mantendría presente en la iglesia, en el ministerio, pero con una falsa sensación de seguridad, de que estamos bien espiritualmente, cuando en realidad no es así. ¿Qué más? En cada caso, pudiera pasar desapercibido, pero si lo sometemos a la luz de Cristo, va a mostrar lo que verdaderamente hay detrás. En la primera escritura, a través de los discípulos de Juan el Bautista, vimos un enfoque totalmente humano o mundano. En la segunda, en los discípulos de Jesús, vimos a través de una disputa entre ellos el querer poseer el mérito ante los demás, aun cuando quien merecía todo el mérito era Jesús y nunca se lo atribuyó. En la tercera, vimos un ejemplo de clasificación espiritual, de cómo a veces podemos ver a otros de modo diferente, olvidándonos que todos estamos tras el mismo propósito espiritual. Y en la cuarta, vemos cómo los fariseos o religiosos de la época de Jesús se sentían superiores a los demás, descalificándose espiritualmente debido a su prejuicio con aquellos que sentían que eran menos importantes que ellos. 4 actitudes negativas, 4 muestras de desenfoque espiritual de las que todos debemos cuidarnos. Cada uno de estos ejemplos bíblicos representa espiritualmente hablando aquello que vimos al inicio del mensaje, que al caernos en los ojos nos impide ver con claridad. Estas son solo 4 de cientos de actitudes que debemos evitar como discípulos de Cristo para no caer en un enfoque distorsionado. Pero, ¿cómo podemos identificar si nuestro enfoque o el de otra persona es espiritual o no? La Biblia nos puede ayudar con esto. Y aclaro, no soy psicólogo ni un especialista de la conducta humana, simplemente soy una persona que ama a Dios y lee su Biblia igual que tú. Mateo Mateo 6, del 19 al 21, la parte B, pero voy a comenzar desde el 19 para que entiendan el contexto de lo que está pasando en la Escritura, de qué está hablando Jesús. Mateo 6, del 19 al 21, Dios habla hoy, dice: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar.
Pues donde esté tu riqueza, allí estará tu corazón. Esa es la parte que me encanta de esta escritura. Pues donde esté tu riqueza, allí también estará tu corazón. Lo primero, para identificar si una persona está enfocada en Dios, es descubrir aquello que le apasiona, aquello en lo que invierte su tiempo, su dinero y su atención. Si es mundano o si es espiritual. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que allí estará su corazón. Segundo, identificar si lo que la persona busca o nosotros pretendemos es para sí mismo o es para otros. Si el objetivo es alcanzar el bienestar y crecimiento de los demás o si la persona solo busca un mérito personal. Tercero, si el enfoque es espiritual, el resultado debe ser espiritual. Si se pretende alcanzar una meta espiritual, sea grupal o ministerial, lo normal es incluir a los demás para que el crecimiento sea gradual y no de una sola persona. Y por último, si el enfoque es Dios y eres espiritual, debes saber distinguir entre qué merece tu tiempo y atención y qué simplemente no lo merece para evitar caer en distracciones. Un discípulo enfocado en su crecimiento espiritual y en ayudar a otros no se distrae fácilmente porque entiende que su meta es el cielo. Y día a día se reinventa en su relación con Dios, compartiendo su fe con los demás y buscando no solo su crecimiento espiritual, sino el de todo su ministerio. Por último, y para terminar, esas 4 actitudes negativas que hemos estudiado hoy, aún sin darnos cuenta, podemos llegar a caer en ellas. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro enfoque para nunca quitar nuestra mirada de la cruz. Mi gente, un abrazo, gracias por su atención y que al final la gloria y honra sean para Dios. Amén.